Mi primer amor se escapó con mi lindo y delicado hermano Omega en vísperas de nuestra boda. Me puse furioso, los ojos se me pusieron rojos del coraje. Para vengarme, me llevé al hermano mayor de mi ex. 3 años después, cuando los cuatro nos volvimos a encontrar, la tensión era tan grande que cualquiera hubiera querido estrangular al otro. En ese momento, mi hermanita, que había estado temblando al margen de la pelea, señaló a un niño en una esquina que balbuceaba y gritaba. ¿Y si primero averiguamos de quién es ese crío? No. El niño estiró sus manitas regordetas, masticando una goma de leche color amarilla, y gritó hacia Logan. Papá, brazos. Vi claramente cómo a Logan se le iluminaban los ojos, visiblemente emocionado. Aunque el niño aún era muy pequeño, tenía un aire inconfundible a Logan. Logan, tembloroso, extendió las manos, intentando abrazarlo. ¿Estás ciego o qué, Logan? ¿Te fallan los ojos, cabrón? Yo no pude más. Al ver eso, estallé. Di un paso brusco y lo empujé con tanta fuerza que salió volando. Acto seguido, me abalancé sobre Ryan, que seguía balbuceando en el suelo, y lo recogí para alejarlo. No quería que se contagiara ni un poco de esa basura. Logan. A un lado, el alfa Lucas, al ver a Logan con cara de dolor en el suelo, se lanzó hacia él, asustado. Logan siempre tuvo mala salud desde niño. Con esa caída, su cara se puso pálida enseguida. Joseph, ¿es tu hermano? Lucas, rojo de ira, me gritó con los ojos enrojecidos. Yo los miré a los dos con una sonrisa fría. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas de qué es mi hermano? Mi querido hermano, ese que me robó al prometido. A Lucas se le puso la cara roja y luego blanca. Si tienes rencores, descárgalos conmigo. No te la agarres con Logan. Él está enfermo. Justo cuando terminó de decirlo, Logan lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Se lanzaron una mirada cargada de sentimientos. Yo me apresuré a abrazar a Ryan, tapándole los oídos. Sí, claro, está enfermo. Ha abortado más de 10 veces. ¿Y todavía esperas que esté sano? La cara de Lucas se tornó fría, y su feromona alfa se liberó, aplastándome. Ese descarado, ¿cómo se atreve a usar su feromona contra mí? El olor de sus feromonas era como granos de café amargos. En su tiempo, cuando me rodeaban, me sentía como si estuviera flotando en una nube suave. Ahora, era como espadas afiladas desgarrándome por dentro. Por suerte, Ryan aún era muy pequeño y no se vio afectado. El sudor frío me empapó la frente y mis piernas casi ceden. Joseph, solo te he tolerado por ser el hermano de Logan. ¿Tolerancia? ¡Qué risa! ¿Recuerdas tu tolerancia el día que huiste con Logan vestido de blanco para tu boda? ¿Sabes cómo me lo tragué ese día? Los recuerdos de hace 3 años me atacaron como cuchillas. Joseph. Mi vista se nubló, y entre la confusión vi acercarse apresuradamente a un hombre en un abrigo largo. Mi salvación había llegado. 2. Cuando volví en mí, estaba recostado en los brazos de Samuel. Tenía a Ryan dormido en un brazo y con el otro me sujetaba por la cintura. El fresco aroma a agua de arroyo de su feromona me rodeaba, brindándome seguridad. Lucas, no te pases de la raya. Ya he tenido suficiente de ti. Samuel los enfrentó con una presencia imponente, como una flecha a punto de ser disparada, protegiendo a su pareja y su hijo. Lucas soltó una risa burlona. Hermano, ¿por qué te gustan mis obras? Me lanzó una mirada cargada de burla, tratando de provocarlo. Samuel nos acomodó en el sofá, colocó su abrigo, aún impregnado con su feromona, sobre mí para protegerme de cualquier efecto secundario. Siempre ha sido así de cuidadoso. No vayas. Le sujeté la mano, con la mirada suplicante. Él me observó intensamente por un momento, como si tratara de entender si lo decía por mí, o por alguien más. Al final, suspiró y me besó suavemente en la mejilla. Tranquilo, no me voy a pasar. Vi su espalda alejarse y sentí una punzada de dolor.
Samuel era un alfa de nivel S, mientras que Lucas apenas llegaba al nivel A. Solo con su feromona, podía dejar a Lucas rogando por vivir o morir. Esa era la diferencia entre alfas, poder nato. Pero prefirió usar los puños. Y cada golpe iba directo a su cara, esa cara tan parecida a la suya. Lucas no tuvo ni oportunidad de defenderse, tragándose todo el castigo. Aún así, no paraba de soltar veneno por la boca. Hermano, ¿y qué tal se siente que el hombre que te gustó por 10 años prefiera a tu hermano menor? Aunque seas mejor que yo en todo, al final, solo recoges lo que yo ya tiré. Su rostro estaba irreconocible de lo hinchado, pero aún tenía esa sonrisa repugnante en los labios. Samuel parecía un demonio salido del infierno, con los ojos inyectados de sangre. Estaba a punto de matarlo a golpes. De repente, se oyó el llanto agudo y claro del niño. Samuel se detuvo de golpe, como si algo lo trajera de vuelta a la realidad. Ryan estaba llorando. Joseph odiaba ver llorar a los niños. Ese pensamiento se apoderó de él, y se giró para volver conmigo. Lucas, con sus últimas fuerzas, le gritó a la espalda. ¡Qué gran hombre eres, Samuel! Hasta crías a mi hijo, joder. 3. Ryan tenía hambre. Yo lo miraba llorar en mis brazos, sin saber qué hacer. Normalmente es Samuel quien lo cuida. Aunque soy su padre biológico, en realidad siempre he sido como un espectador, solo me acerco a jugar con él cuando me da la gana. Con razón. Con razón ni siquiera me reconoció, y hasta me confundió con otro. En mi cabeza seguía apareciendo esa imagen de Ryan llamando, papá, a Logan. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Ya está, estoy aquí, mi amor. En cuanto vi llegar a Samuel, no lo dudé ni un segundo, corrí a abrazarlo con Ryan en brazos. Samuel también nos abrazó con fuerza. Sus hombros siempre han sido tan anchos, hace 3 años me protegió solo a mí, ahora protege a Ryan y a mí juntos. Me aferré a su camisa, llorando a más no poder. Ya está, tonto, ¿cómo puedes llorar así hasta quedarte sin aire? Samuel me acariciaba la espalda con ternura. Su tono era una mezcla de resignación y cariño. Nadie lo diría, pero hace poco estuvo a punto de matar a alguien a golpes. Samuel tomó a Ryan en brazos con toda naturalidad, y comenzó a calmarlo con la suavidad de un padre amoroso. Luego llamó al equipo de niñeras para que vinieran. Ryan se portaba de maravilla en sus brazos. Eso me dio aún más rabia, me daban ganas de darle una nalgada. Ni sabes lo que acaba de hacer, él. Quería quejarme con Samuel de que Ryan había confundido a su papá. Pero justo cuando iba a decirlo, me sentí ridículo. ¿Qué tipo de padre se pone a competir con un niño? Samuel bajó la cabeza y sonrió, como si ya lo supiera todo. Se inclinó como para darme un beso. Yo cerré los ojos, tímidamente. Pero esperé, y el beso nunca llegó. Abrí los ojos. Y vi en los ojos de Samuel una mezcla de emociones. Parecía un animal herido. ¿Por qué no me besó? 4. Samuel, Lucas y yo crecimos juntos. Los 3 fuimos a la misma escuela desde pequeños, inseparables. Samuel y Lucas son gemelos. Se parecen muchísimo, hasta sus nombres eran casi iguales. Pero cuando su madre falleció, Lucas cambió su apellido por el de ella. Sus familias eran socias en los negocios, así que siempre había mucha interacción entre nuestros padres. Cuando cumplí 15 años, me diferencié como Omega. Los 2 hermanos pasaron toda la noche fuera de mi habitación, preocupados. Cuando por fin pasé esa etapa sin complicaciones, todos respiraron aliviados. Mi madre me abrazó, miró las ojeras de los 2 chicos y bromeó. ¿Qué? ¿Están tan preocupados por Joseph porque quieren hacerlo su esposa? Me puse rojo de la vergüenza y me escondí en el pecho de mamá. Pero nuestro Joseph solo hay uno, ¿eh? Yo abrí los ojos desde debajo de su ropa, mirando a través del tejido delgado, y mi corazón latía rapidísimo. Samuel, como siempre, se mantenía serio.
Con los labios apretados, los ojos parpadeando lentamente, como si pensara demasiado. Tía. Yo quiero a Joseph. Lucas levantó la mano, dio un salto y corrió por toda la habitación, emocionado. Todos se rieron a carcajadas. Desde entonces, Lucas y yo nos hicimos más cercanos. Él fue directo con sus sentimientos, y yo también empezaba a sentir algo. Me daba un poco de vergüenza, así que siempre actuaba torpemente. Cuando entramos a la universidad, Lucas me confesó su amor. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta, que ya era hora. Así que acepté. Parecía lo más lógico. Comenzamos a salir. Luego hablamos de matrimonio. La noche antes de la boda, no podía dormir. Tenía la mente en blanco. En la mano tenía un papel arrugado, era uno de esos juegos que hacíamos de niños los tres juntos. Las letras eran torpes, los recuerdos muy dulces. De repente me di cuenta de que hacía mucho que no veía a Samuel. Desde que Lucas me confesó su amor, Samuel había ido desapareciendo de mi vida poco a poco. Cada vez que pensaba en los dos hermanos, mi mente solo recordaba a Lucas. ¿Pero él es el hermano de Samuel, entonces, vendrá mañana a la boda? Cerré los ojos sin darme cuenta, y los volví a abrir cuando alguien me llamó para prepararme. Me puse el traje blanco que habíamos escogido con Lucas con tanto esmero. Me quedé en blanco. ¿De verdad me voy a casar? De pronto, un golpe fuerte en la puerta. Alguien entró corriendo, agitado, y me dijo. Mi prometido, se había fugado con mi hermano menor. Al principio no lo entendí. Pero cuando lo asimilé, exploté de rabia. Rompí todo, grité, lloré. Y cuando Samuel regresó de un vuelo de 12 horas para asistir a la boda de su hermano, yo le dije. Tu hermano se fue. Entonces, cásate tú conmigo. 5. Un mes después, volví a ver a Lucas y Logan en la casa familiar. Cuando Lucas huyó de la boda, su padre David se enfadó muchísimo. Si solo fuera eso, quizá hubiera pasado. Pero después, me involucré con su hermano Samuel, y todo se volvió un caos. David se quejaba de su mala suerte y acabó internado en el hospital. Samuel estaba estudiando en el extranjero, pero tuvo que regresar para hacerse cargo de la empresa familiar. Desde entonces, la salud de David empeoró, y ya no se metía tanto en los problemas de sus hijos. Pero al saber que su hijo menor había vuelto tras 3 años, no pudo evitar querer verlo. Cuando entraron, Samuel, que estaba tranquilo, se puso serio al instante. Me tomó de la mano y quiso marcharse. Basta, Samuel. Él sigue siendo tu hermano. Ya le diste su merecido, ¿quieres destruir esta familia también? No había mujer en esa casa. David crió a sus 2 hijos solo tras la muerte de su esposa. Nunca se volvió a casar. Y aunque discutían, los 2 hijos lo respetaban. Papá, siempre serás mi padre. Pero no necesito tener a este tipo como hermano. Samuel lo dijo con voz firme. Yo lo miré, sorprendido. Su cabello caía ligeramente sobre las cejas marcadas, su perfil era tan frío como el hielo, pero su mano sujetaba la mía con un calor abrasador. La escena era extraña. 2 alfes que parecían clones. 2 omegas que también se parecían mucho. Antes, yo estaba detrás de Lucas. Ahora, estoy detrás de Samuel. ¿Esto qué es? ¿Un cambio de pareja en pleno juego? Miré a Logan. Me daban ganas de reír. David estaba tan enfadado que no pudo decir nada. En ese momento, Ryan salió corriendo de los brazos de la niñera y se lanzó sobre mí. Era un bollito adorable. Lo besé en la mejilla y él se rió feliz. David, al ver a su nieto, se animó de inmediato y pidió que se lo acercaran. Ryan, se parece a los 4. David no sabía de quién era hijo, pero no importaba. Era su nieto. Ryan se sentó en las piernas del abuelo, feliz de la vida. Logan, que había estado callado todo el tiempo, se levantó de pronto y se quedó mirando a Ryan sin parpadear.
Papá. Cayó de rodillas con un golpe seco. David frunció el ceño. Él nunca había aceptado a Logan como su nuera. Papá, sé que no me quiere, pero Lucas sigue siendo su hijo. Samuel no quería escuchar más. Se adelantó, tomó a Ryan en brazos y quiso irse. Logan, al ver que se llevaban a Ryan, gritó. «Ryan es nuestro hijo. No puede permitir que Lucas se quede sin descendencia». 6. Maldita sea. Ya me había dado la vuelta, pero regresé y le solté una bofetada a Logan. ¿No te lavaste los dientes esta mañana? Mira lo que estás diciendo. Ese descarado tuvo la cara de decir que Ryan era hijo suyo con Lucas. ¿Tantas cosas sucias hiciste que los niños que perdiste por las noches vienen a cobrarte la vida? La cara de Logan se puso tan pálida que casi se desploma. Lucas rápidamente lo sostuvo. Luego me miró, la furia en sus ojos era evidente, estaba a punto de abrir la boca cuando Samuel, que estaba a mi lado, levantó la mano y le apuntó directamente con el dedo, con una presencia imponente. ¿Acaso solo Logan tiene quien lo defienda? Yo no. Logan seguía lloriqueando. Papá, aunque Ryan no sea mío, sí es hijo de Lucas. Yo ya no puedo tener hijos, y Lucas no puede estar sin mí. No pueden dejarnos solos el resto de nuestras vidas. Joseph es mi hermano de sangre, y Ryan se parece tanto a mí, claro que lo trataría como a mi propio hijo. Mi hermano es diferente, él puede tener más. Casi me río de la rabia. Lo que Logan quiere decir es que quiere quedarse con el hijo que yo llevé en mi vientre durante 9 meses y parí con mis propias manos. Ya me quitó al prometido, que tampoco era una gran cosa, y ahora también quiere robarme a mi hijo. Le hice una seña a mis hombres para que se llevaran a Ryan. Logan todavía lo miraba con nostalgia. Maldita sea, qué asco. Solo pensar que esa basura se fija en mi hijo me dan ganas de arrancarle los ojos. Le di una patada directa en el pecho a Logan. Lucas ni siquiera alcanzó a protegerlo, lo vio caer y casi escupir sangre. Le grité con rabia. Logan, ¿crees que mereces respeto? ¿Tú qué crees que eres? Logan no es mi hermano de sangre. Es un hijo ilegítimo que tuvo mi padre, Henry, con otra mujer fuera del matrimonio. Solo nos llevamos un año, pero él creció en el extranjero. No fue hasta que mi madre murió hace 4 años que lo trajeron de vuelta. Allá fuera hizo una vida desastrosa, su salud estaba por los suelos. Aquí lo mimaron como si fuera un delicado jovencito. Pero nunca fue tranquilo, en pocos meses ya estaba liado con Lucas. Cómplices, sinvergüenzas. Lucas se encendió, quiso golpearme. Pero Samuel ya estaba furioso desde hacía rato. Y que ahora, frente a él, hablaran de quitarle a su hijo, si yo no estuviera presente, esta casa no habría pasado una noche tranquila. Lucas me miró a mí, luego a Samuel. De repente, dejó de enfurecerse y soltó una carcajada. Hermano, ¿de verdad estás embobado por ese Omega? ¿Tan feliz de hacerte cargo de lo que dejó otro y encima de ser el papá de alguien más? Si lo que siento por Logan es puro asco, lo que siento por Lucas es odio a muerte. ¿Cómo puede decir eso con tanta ligereza? Si no fuera porque me faltaba el aire. Samuel me apretó la mano, se quitó la chaqueta del traje, dejando ver su camisa blanca, se arremangó con calma y al segundo siguiente le metió un puñetazo certero. Nadie en esta casa se atrevió a detenerlo. Ahora el que manda aquí es Samuel. Lucas, ¿te acuerdas de lo que me prometiste? Lucas, con los ojos enrojecidos, lo miraba con una risa sarcástica. No entendía cómo aún podía haber gente tan ingenua en este mundo. Hermano, ¿en serio pensaste que yo era el hermanito obediente? Estuve fingiendo toda mi maldita vida, cuando alguien me reconoció mientras tú estabas. Todo por ser tú el hermano mayor, por ser un alfa clase S. Lucas se rió como un loco, parecía un monstruo salido de las entrañas. Estoy harto, Samuel. ¿Tú sabes lo feliz que fui mientras estuviste fuera del país? Ja ja ja. ¿Lo sabes?
Todos se quedaron en shock. David más que nadie. No podía creer lo que salía de la boca de su hijo menor. Ese hijo que siempre había sido alegre, animado. Pero Samuel no tuvo piedad. Le agarró la cabeza y se la estrelló contra el suelo. ¿Entonces lo engañaste? Samuel recordó aquel año, cuando Lucas corría por toda la casa feliz, gritando que le gustaba Joseph. ¿De verdad lo engañaste? Repitió la pregunta, sin poder creerlo. Él no tenía culpa. Si tenías algún problema, ven por mí. ¿Por qué jugar con él? ¿Eres un hombre o qué? Samuel sentía que el corazón se le partía. Solo podía pensar en cómo lloré yo, después de que Lucas huyó de la boda. Lucas amaba verme así, descontrolado, roto. Porque, me divertía. Aunque estuviera hecho polvo, Lucas todavía sentía que tenía la ventaja, provocando a Samuel sin miedo. David ya estaba tan furioso que le dolía el pecho. El mayordomo corrió a buscar medicina y llamar al médico. Cuando el viejo terminó de tomar su medicina, alcanzó a ver a Samuel subiendo las escaleras de 3 en 3. Supo lo que iba a pasar. Se arrodilló y gritó desesperado. Joven amo, por favor no lo haga. 7. Samuel levantó en alto una pequeña figura de vidrio con forma de pez. La pieza era exquisita, brillante y reluciente. Era hecha a mano por la madre de él y Lucas, el único recuerdo que les dejó a los dos hermanos. No, gritó Lucas al verla, como si recién se diera cuenta de que era, y salió corriendo hacia ella tambaleándose. Ya no quedaba rastro de su arrogancia anterior. Samuel estaba arriba, mirándolo desde lo alto con desprecio, a ese hermano gemelo suyo. Luego soltó la mano, y la delicada figura de vidrio se hizo añicos en pedazos. Por un momento, todos quedaron paralizados. El mayordomo, con la mirada perdida, cayó de rodillas. Joven maestro, eso es lo único que la señora. No pudo seguir hablando. Nadie entendía mejor que ellos dos el valor de ese objeto. Lucas estaba pálido, se arrodilló y se arrastró hasta el montón de vidrios rotos, recogiendo los fragmentos con las manos. Mamá, mamá. Se cortó la mano con los vidrios, la sangre roja se mezcló con los cristales. Samuel habló. Eres mi hermano, Lucas. Cuando mamá murió, lo único que me dijo fue que cuidara bien de ti, ni una sola palabra para mí solo. Ese pequeño pez fue hecho especialmente para ti, solo para ti. Lucas, ¿sabes cuánto te envidio, verdad? Samuel recordó todos esos momentos en que se escondía en un rincón para ver a mamá y a su hermano reír juntos. ¿De qué tienes que estar celoso? Ya te quitaste a mi mamá. Antes de que Lucas naciera, mamá también le decía eso a Samuel. Pero luego él se convirtió en el hermano mayor. No, no es así, gritó Lucas, quebrado, como un niño indefenso. ¿No fue porque tú y papá no me soportaban, que se esforzaron tanto para alejarme? ¿Que los tres, papá, tú y yo, ni siquiera compartimos apellido? Eso era un dolor eterno en el corazón de Lucas. No quería llevar el apellido de su madre, ¿por qué debería? Lucas estaba convencido de que David lo había usado para expulsarlo, solo para que no compitiera con Samuel por la herencia familiar. Lucas, ¿de verdad piensas eso de mí? David se levantó con dificultad, con los ojos rojos, en un instante parecía haber envejecido 10 años. Papá, ¿por qué eres tan injusto? También eres mi padre. El grito desgarrador de Lucas se escuchaba. Para su padre, solo existía ese hijo mayor, ese alfa clase S, tan sobresaliente. Pero cuando te acurrucabas en los brazos de mamá para presumirme, ¿alguna vez pensaste que esa también era mi madre? La voz de Samuel se volvió cada vez más triste, cada palabra era como una puñalada en su corazón. Era la primera vez que veía ese lado vulnerable en él, así que me acerqué y le apreté la mano con fuerza. El viejo mayordomo, viendo el caos en la casa, casi se arrancaba el pecho con desesperación. Había visto crecer a estos dos hermanos, ¿cómo podían llegar a esto? Joven maestro, ¿cómo podría el Señor no preocuparse por ti? Cuando naciste, no podía dejar de cargarte para llevarte a la oficina.
Decía que si eras travieso, que fueras más, porque no importaba que, siempre tendrías a tu padre y a tu hermano para protegerte. Que vivieras sin preocupaciones el resto de tu vida. Al escuchar esto, Lucas se quedó paralizado. Incluso cambiarte al apellido de mamá fue para que no te ataran, para que hicieras lo que quisieras. David interrumpió con voz fuerte, deteniendo al mayordomo para que no siguiera hablando. Lucas se desplomó en el suelo, rodeado por los fragmentos del pez de cristal hecho por su madre. Parecía que su mundo se desmoronaba. Aunque Samuel ya sospechaba las intenciones de su padre, cuando estas palabras se hicieron realidad, ¿por qué el dolor seguía siendo tan fuerte? No solo había perdido a su madre, también había perdido a su padre. Samuel sonrió y apretó mi mano. «¿Vamos a casa, sí?» 8. Antes pensaba que Samuel podía con todo, pero cuando me apoyó con los ojos rojos, supe que también se sentía perdido. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos, extendí la mano para acariciar suavemente su rostro. Después de todo lo que pasó, solo descansó una noche. Al día siguiente volvió a trabajar, mostrando ante todos la misma figura respetada que siempre fue. Lo miraba de espaldas, con los ojos llenos de lágrimas, pensando en cómo vivió solo todos esos años, y el dolor me oprimía el pecho. Al mediodía preparé la comida para llevar al trabajo. Nunca había cocinado antes, ni siquiera había preparado el biberón de Ryan, así que fui torpe. Lo que hice no quedó muy rico, solo parecía decente. Pero Samuel lo comió feliz, bocado a bocado, y me sonrió. Cuando regresaba a casa con la caja de comida, me encontré con su secretaria. ¿Joseph siempre viene a traerle comida?, preguntó. Sí, le hice su plato favorito, pescado con pimienta de Sichuan. Sonreí orgulloso y agitaba la caja vacía, pero la expresión de la secretaria cambió al instante, parecía que quería decir algo y luego se detenía. ¿Qué pasa? Normalmente me llevo bien con los empleados de Samuel, así que tras dudar un poco, la secretaria finalmente habló. Samuel siempre nos pide que le pidamos comida, pero hay una regla, nunca pimienta de Sichuan. Me sentí como si me hubiera dado un choque eléctrico, mi sonrisa se congeló. ¿Por qué hice pescado con pimienta de Sichuan? Porque cada vez que íbamos a comer, ese plato siempre estaba en su mesa. Y David siempre decía con alegría, es la comida favorita de estos dos muchachos. Así que, aunque no le guste, tenía que fingir que sí. Desde el otro lado de la puerta, parecía que veía a Samuel frunciendo el ceño, incómodo por haber comido a duras penas. ¿Por qué no me dijo? Samuel, ¿soy yo también alguien a quien tienes que ocultar? 9. Después de que Lucas escapara de la boda, yo entré en pánico y dije cosas sin pensar. Cuando le conté eso a Samuel, que había llegado desde tan lejos, inmediatamente me arrepentí. Pero él respondió al instante. Está bien. Me casaré contigo. Ni siquiera tuve tiempo para lamentarlo. ¿Así de consentido? Para compensar el error de su hermano, incluso puede casarse con alguien a quien no ha visto en mucho tiempo tan fácilmente. En ese tiempo, ni siquiera pude pensar mucho. El escándalo fuera fue enorme, lo que hizo Lucas avergonzó a ambas familias. Desde pequeña me decían que era la más afortunada, con padres amorosos y una pareja que también me consentía. Pero de la noche a la mañana, esa pareja que tanto me quería, antes de la boda, se escapó con mi medio hermano ilegítimo. No me atrevía a imaginar lo que dirían los demás. En realidad, no recibí ningún impacto negativo del exterior. Samuel me protegió muy bien y poco a poco empecé a depender de él. Como cuando éramos niños, yo lo seguía a todas partes como una sombra, aunque me decía que no lo hiciera, cuando me escondía, él me buscaba con expresión de decepción. Pero estaba embarazada. Tenía miedo, no podía dormir, lloraba todos los días, sentía que había un monstruo dentro de mí. Al principio, Samuel estaba tan sorprendido como yo, pero solo por un momento, luego volvió a ser el de siempre. Me abrazó con ternura y me consoló. No pasa nada, es solo una célula pequeña. Si no la quieres, tu hermano se encargará de que el hospital lo quite, ¿vale? Si quieres tenerlo, dale a luz. Que me llame papá.
Lo miré sorprendida. Sabíamos que ese niño era de Lucas. Pero sus ojos eran tan tiernos, como si pudieran perdonar todo. Así que Ryan nació y lo llamó papá. Samuel incluso hizo más por Ryan que yo, el padre biológico. Samuel, con pijama, se metió en la cama después de arrullar a Ryan, con una leve expresión de cansancio. Se acostó y me abrazó naturalmente. Yo también reconocí el olor de su aroma y lo abracé de vuelta. Ese hombre ha vivido toda su vida para los demás. Es el primer hijo de papá y mamá, el hermano mayor de Lucas. ¿Y yo? ¿Seré también una responsabilidad para él, alguien a quien tuvo que cuidar para arreglar el lío de su hermano? Pensar en eso me oprimió el pecho. Antes de quedarme dormida, pensé confusa. Hoy otra vez se olvidó de darme el beso de buenas noches. 10. Lucas volvió a atormentarme. Después del desastre anterior, pensé que por fin podría tener una vida tranquila con Samuel. Pero no fue así, regresó con fuerza. Esta vez, Logan no estaba, y Samuel tampoco. Cuando supe que era Lucas quien me buscaba, no dudé ni un segundo y me di la vuelta para irme. Joseph, Lucas agarró mi mano, pero la rechacé con disgusto. «Lárgate». ¿Quién te permitió llamarme así? Solo Samuel me llama Joseph, incluso cuando estaba con Lucas, él me llamaba como lo hacen mis familiares. Lucas quedó atónito, sin saber qué hacer. Había cambiado mucho. Antes, aunque tenía celos de su hermano mayor y se sentía inferior, seguía siendo arrogante y orgulloso. Ahora parecía un gallo desplumado. Lo siento, Joseph. Bajó la cabeza y dijo en voz baja. Qué gracioso, una disculpa. ¿Disculparse por huir con Logan? Me reí y quise irme. Joseph, Ryan. Claro, claro, siempre tiene en mente a Ryan. ¿Y tú crees que mereces mencionar a Ryan? Cada vez que pienso en que Ryan tiene un padre así, me duele el corazón. Lucas negó con la cabeza. No tengo cara para volver a casa, voy a llevarme a Logan al extranjero. Él es realmente bueno. Lucas recordó el primer día que conoció a Logan. Estaba enfermo, sin energía, sentado en el coche, y le lanzó una mirada suave. De inmediato, Lucas sintió que su sangre subía y no pudo reaccionar. Había vivido tanto tiempo solo con un objetivo, competir con su hermano. Pero después de conocer a Logan, todo cambió. Se enamoró. Incluso renunció a la boda que más podría molestar a su hermano para huir con Logan. Logan no es un buen hombre, pero al menos no es así. Me da asco que Lucas me cuente esto, y aún más que mencione a Ryan. ¿Entonces? Antes de irse, ¿viene a pedirme al niño para irse juntos al extranjero? ¿Los tres como familia? Me enfurece solo pensarlo. En ese momento, entendí lo que sentía. Nunca amé a ese hombre, ni siquiera cuando estábamos enamorados. Porque el amor verdadero no es así, y antes no lo entendía. No es así. Lucas volvió a agarrar mi mano, con más fuerza esta vez, y no pude zafarme. Vi que quiso decir algo, pero no pudo. Y a mí no me importaba lo que quisiera decir, solo quería cortar todo vínculo con él. Por si acaso. Miré hacia un lado y vi a alguien no muy lejos. Un hombre alto vestido de negro, con los ojos fijos en la mano que Lucas tenía sobre mí. Su mirada parecía más herida que nunca, incluso más que cuando estábamos en casa. No, no es así. Samuel, déjame explicarte. 11. Finalmente, Lucas me soltó y yo corrí directo hacia Samuel. De inmediato lo abracé con fuerza. Fue Lucas quien me insistió, ni siquiera sabía que era él quien me había citado. Si lo hubiera sabido, seguro no habría ido, le expliqué casi con desesperación, aferrándome a su abrigo y hundiendo mi rostro en su pecho. ¿Por qué no me abrazaba? ¿Por qué no me correspondía? Antes, cuando yo lo abrazaba, él inmediatamente me correspondía. Ahora, sus brazos estaban como muertos, colgando a los lados, sin moverse. Me desesperé y le di unos golpes suaves en el pecho.
Samuel, abrázame, casi sentí que algo se escapaba y mi corazón aullaba de tristeza. No. Te amo, Samuel. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Hace unos días, Ryan estaba jugando en casa y encontró una caja llena de extraños papeles doblados. Yo ni siquiera recordaba qué eran, así que me senté a revisarlos con cuidado. Resultaron ser todas mis preocupaciones de adolescente, escritas densamente. Samuel no me dio helado hoy, qué malo, se lo guardo. Samuel se ve bastante guapo con traje. ¡Qué fastidio, qué fastidio! Hoy me puse ropa nueva y él sigue como un tonto, ¿por qué no me dice algo bueno? Hoy me caí, seguro lo puse muy nervioso. Vaya, había pasado por una etapa así. Inocente y torpe, solo queriendo que esa persona me prestara atención y fuera especial conmigo. En ese entonces, casi no veía a nadie más que a Samuel. Lo seguía todos los días. Hasta el día que me convertí en Omega. Lucas dijo que le gustaba. En ese momento, además de sentir vergüenza por la primera confesión tan abierta, tal vez también sentí un poco de enojo con Samuel. ¿Por qué no fuiste tú? Poco a poco, dejé de verlo tanto cerca de mí. Mientras revisaba la caja, encontré cartas de respuesta de Samuel. Su letra cuadrada y ordenada, siempre pretendiendo ser adulto. No comas demasiado helado, no es bueno para ti. Gracias. Vi tu ropa nueva, te queda muy bien. No me puse nervioso, solo estaba calmándome para llevarte a la enfermería, pero sí me asusté. ¿Cuándo me habrá escrito todo eso? Abracé a Ryan y lloré desconsoladamente. Ese, primer amor, amargo, que tardó tantos años en salir a la luz. ¿Qué habría pensado Samuel en su corazón? Probablemente creía que yo siempre amé a Lucas. Él siempre fue el plan B. La segunda opción de papá y mamá, mi segunda opción. No me atrevía a imaginar cómo se sintió cuando supo que estaba embarazada y dijo, si nace, puedo ser el padre del niño. Ahora solo quedamos Ryan y yo a su lado. Pero justo hace un momento, me vio forcejear con Lucas. Ponerse en su lugar sería devastador. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras mi mente se perdía en la idea de que él podría dejarme. De repente, me sostuvo con fuerza. Samuel me apretó contra su pecho como nunca antes. Sus brazos eran como cuerdas, apretando mi cintura sin dejarme escapar. Si Lucas lo quiere, ¿qué no he hecho yo? Dijo. Su abrazo inesperado me dejó sin aliento. ¿Qué? Tosió un poco. Su voz era grave y ronca, su respiración ardiente, como una llama encendida. Mordió suavemente mi cuello. Pero tú, no puedes. 12. Samuel sentía que tenía demasiado buen carácter. ¿Por qué desde que nació Lucas, todo lo que era suyo debía ser cedido? ¿Por qué siempre el mayor tenía que adaptarse al menor? Aunque él ya había hecho mucho, Lucas nunca estaba satisfecho. Nunca estaba satisfecho. Como un parásito, tenía que drenarlo completamente para parar. Tomó mi mano, y mirando fijamente a Lucas, le dijo con dureza. Lárgate. No quiero volver a verte en esta vida. Ante Samuel, Lucas se encogía como un ratón asustado, con ganas de esconderse. Cuando llegó a la puerta, se volvió dudando y me miró. Ryan, todavía codiciaba a Ryan. Quise tomar el cenicero de la mesa y golpearle la cabeza para ver qué demonios tiene allí dentro. Lucas pareció darse cuenta de lo que iba a hacer y gritó tapándose la cabeza. No pienses que él es tan inocente. Y salió corriendo. Me enfurecí, y para colmo, tuvo que escupirnos un poco más con esas palabras. Pensar en lo que dijo me daban ganas de matarlo. Respiré profundo y traté de sonreírle a Samuel. Él me limpió el sudor de la frente. ¿Escuchaste lo que dijo? No le creo. ¿Quién sabe qué plan malo tiene Lucas ahora? Samuel rió un poco y levantó las cejas. No me compadezcas. He hecho todo lo que debía hacer. No entendí y lo miré. Ryan no se irá. Porque es mío. ¿Qué?
Lo miré con los ojos bien abiertos. Samuel me abrazó de nuevo y me susurró una disculpa al oído. Lo siento. Ya no pude aguantar más. 13. La noche que me convertí en Omega, solo estaba Samuel conmigo. Lucas llegó tarde, fingiendo haber esperado con su hermano toda la noche. Samuel vio su actitud y supo lo que quería. Pero como siempre, se quedó en silencio y no le prestó atención. Nunca pensó que él gritaría que le gustaba Joseph. Samuel sintió un peso en el corazón y miró hacia mí. Era la primera vez que alguien me confesaba así, y me dejó en shock. No podía pensar en nada. Pero todos creyeron que mi reacción fue la típica de alguien que recibe una confesión y se siente feliz y tímida. Incluso Samuel. Nos vio acercarnos cada vez más, como una pareja enamorada de verdad. Se retiró, como siempre había hecho antes. Pero antes de irse al extranjero, le advirtió seriamente a Lucas que no me fallara. Samuel temía que Lucas lo hiciera por venganza. Lucas, con la cabeza en alto, le dijo: No te preocupes, nos amamos de verdad. Lucas a menudo enviaba fotos nuestras a Samuel, hasta que no pudo soportarlo más. Quiso regresar en secreto a verme. Casualmente, ese día Lucas me drogó, planeando que quedara embarazada y luego abandonarme cruelmente. Como el último golpe para atacar a su hermano. Pero Samuel lo descubrió. Se enfureció y fue la primera vez que golpeó a ese mimado hermano. Luego entró a mi habitación. Entonces, ¿ya sabías que Ryan es tu hijo? Samuel y yo estábamos en la cama, escuchando cómo contaba todo. Se cubrió medio rostro con el brazo y sonrió un poco. No lo sabía. Aunque la fecha coincidía, nunca pensé en eso. No es que no pensara, es que ni siquiera se atrevía. Suspiré suavemente. ¿Te enojaste? Escuché a Samuel preguntarme con voz ronca, y tomé su mano. Me asustaste. Por suerte Ryan no tiene un padre así. Luego los dos nos reímos. Dicen que Lucas está desesperado buscándola. Logan huyó poco después de irse al extranjero con él, nadie sabe dónde está. Solo era una charla casual, no le di importancia, como si hablara de una serie de televisión. Pero al escuchar eso, los ojos de Samuel se oscurecieron y su respiración se volvió más pesada. Cada vez que escuchaba ese nombre, y que yo lo pronunciara, sentía una envidia enorme. Quería que solo existiera él en el mundo, que yo solo tuviera ojos para él. De repente salté de la cama, tomé su rostro entre mis manos y mirándolo fijamente, le dije con seriedad: No eres el plan B. Eres mi primer amor para siempre.